¿Cómo nos sentimos hoy? Bendecidos, amén. Bien, hoy queremos hablar un poquitico acerca de la palabra de Dios y queremos ir al libro del profeta Habacuc, capítulo 1, versículos del 1 en adelante. Libro del profeta Habacuc, capítulo 1, del versículo 1 en adelante, y dice la palabra de Dios: la profecía que el profeta Habacuc recibió en visión. Y sigue diciendo él: ¿hasta cuándo, oh Jehová, gritaré sin que tú me escuches? Y clamaré a causa de la violencia sin que tú salves. Porque me haces ver iniquidad y haces que vea tanta maldad. Ante mí solo hay destrucción y violencia. Pleito y contienda se levantan. Por eso la ley se debilita y el juicio no se hace justicia a la verdad. El impío asedia al justo y así se tuerce la justicia. Pregunto: ¿hace cuántos años vivió el profeta Habacuc? Muchísimos años. Y mi pregunta es: ¿no es un retrato hablado del grito desesperado de la sociedad en la cual vivimos hoy día? Cuando estaba leyendo este pasaje en la elaboración del sermón, yo decía: Dios mío, cuán parecido estos 4 versículos a la realidad que enfrenta la sociedad hoy día. Y notemos, hermanos, que aquí Habacuc, de una manera impresionante, lo que está poniendo es a Dios en tela de juicio. Y aunque Habacuc se queja respetuosamente, él está aquí preocupadísimo diciendo: ¿por qué hay tanta violencia, tanta maldad? Y a pesar de que la gente que hace lo malo prospera y le va bien. Ahora, lo impresionante es que todos nosotros, de una manera u otra, entramos en la sala de quejas a la cual entró el profeta Habacuc. Y cuando nosotros analizamos la sociedad en la cual vivimos como cristianos, nos damos cuenta que si usted es un empresario honesto, si usted quiere hacer las cosas bien, si usted quiere ser una persona buena en su trabajo, por lo general al que hace lo malo le va mejor que usted. Y todos nosotros, de una forma u otra, entramos en la sala de quejas a la cual entró el profeta Habacuc. Y miren, hermanos, tú puedes decir: no, pastor, yo nunca me he quejado. Y no estoy hablando que es malo quejarse, porque usted puede quejarse de una manera respetuosa, pero todos de una manera u otra nos hemos quejado. Yo recuerdo los primos de mi esposa, ellos perdieron un bebé. Entraron al hospital con el niño con un flu y salieron del hospital con el niño muerto en sus brazos. Y él estaba allí orando por horas para que Dios resucitara a su niño. No llegaba a 3 años de edad. Y es normal que en momentos así nos quejemos, porque Habacuc, que es un profeta, y de hecho, noten que más adelante en el capítulo 2, usted va a notar que podemos decir, o en el capítulo 3 también se destaca un poquitico más, que Habacuc venía de la tribu de los levitas. ¿Y quiénes eran los levitas? Personas que habían sido separadas. Jehová era su herencia. Y ahora lo impresionante es que un levita, un hombre consagrado y además un profeta de Dios, se está, ¿qué cosa? Quejando. Y queridos hermanos, ustedes saben algo: todos en algún momento nos quejamos. ¿Y saben por qué nos quejamos? Porque nos desesperamos. Porque no hay nada que desespere más al cristiano que estar esperando que Dios hable o responda por preguntas que uno se hacen que son normales.
Y tú como cristiano no me vas a decir que nunca te has hecho una pregunta o nunca te has preguntado por qué sucede esto, por qué sucede lo otro, por qué el malo prospera, por qué al bueno le va mal, por qué tú haciéndolo todo bien, al final no salen las cosas como tienen que salir. Todos nosotros de una manera u otra, al igual que el profeta Habacuc, hemos entrado en la sala de quejas. ¿Y qué pasaba en el tiempo del profeta Habacuc? La gente andaba haciendo y deshaciendo, hacían lo que quería, como les parecía. Y el profeta Habacuc ahora llega a quejarse con Dios de una manera respetuosa. Y usted va a notar que hay muchos personajes en la Biblia que se quejaron de manera respetuosa. Tenemos el caso de Job, que es el más famoso. Job también decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué me sucede esto? Pero siempre lo hizo de una manera respetuosa. Tenemos el ejemplo en el Nuevo Testamento del apóstol Pablo. ¿Y qué le dijo Jesucristo? Bástate, ¿qué cosa? En mi gracia. Y era un hombre que hacía milagros, que sanaba, que predicaba la palabra de Dios y no podía sanarse a él mismo. Sin embargo, usted va a notar que a lo largo de la Biblia habían personas que tenían quejas con respecto a Dios, pero quejas de una manera respetuosa. Pero queridos hermanos, en la Biblia podemos notar que en el mundo bíblico como en el de hoy, siempre el ser humano ha sido el mismo. Personas malas, personas que quieren aprovecharse de los más débiles, personas que al final de la historia quieren vivir de una manera a costa del sacrificio y el sudor de los demás. Y nota que lo impresionante en este pasaje bíblico es que Habacuc entra en un diálogo directo con Dios, como diciendo: Dios, ¿por qué será que tú no haces nada? Habacuc como que pone a Dios en tela de juicio. Y pregunto, ¿tú como cristiano has puesto a Dios alguna vez en tela de juicio? No, pastor, muchas veces inconscientemente lo hemos hecho. Hay una película que se trata el juicio de Dios. Ese es el título. Y la película se desarrolla entre unos judíos que están en la época de Adolfo Hitler y están allí encerrados en un lugar padeciendo, porque cuando usted mira lo que padecieron los judíos fue algo triste. Y el desarrollo de la película es el siguiente. El desarrollo de la película es que ellos están allí encerrados en un campo de concentración, pasando por penurias, perdieron sus familias, perdieron sus negocios, perdieron sus vidas, perdieron sus carros, todas sus comodidades, lo perdieron todo. Y entonces uno de ellos dice: ¿será que Dios existe? Y otro dice: si Dios existiera, no podría permitir que nosotros estemos pasando por lo que estamos pasando. Y entonces surge la idea en la película de hacer un juicio a Dios, y la película se llama Juicio a Dios. Y comienzan a hacer un juicio en aquella sala y se paran los testigos, el fiscal, el abogado de la defensa, el abogado acusador, y al final había un juez. Y comienzan a decir todo lo que estaban pasando y cómo Dios no hacía nada. Y queridos hermanos, es triste porque a veces nosotros clamamos a Dios y clamamos a Dios y Dios no hace nada. Porque noten algo: una cosa es la voluntad general de Dios y otra cosa es la voluntad particular de Dios para nuestras vidas. En la voluntad general de Dios es fácil, porque usted va a la Biblia y usted sabe que dice: no robarás, no matarás, guarda mis mandamientos. Y esa es la voluntad general de Dios. Pero la voluntad particular de Dios, eso que Dios quiere que tú hagas, o que tú soportes en la prueba, o que tú aguantes, esa es la difícil, porque tú le estás clamando a Dios, Dios no está respondiendo y tú comienzas a desesperarte. Y estos judíos que estaban allí encerrados estaban jugando a juzgar a Dios.
Y entonces el abogado acusador, el fiscal acusador puso sus alegatos, el defensor puso los de él, los testigos dieron su veredicto y entonces al final se paró el juez. Y el juez dijo: ustedes han perdido sus negocios, han perdido sus vidas, han perdido sus familias, les han quitado sus hijos. Y terminó diciendo este juez, ahí en la película: pero no permitan también que después de que se les ha quitado todo, no permitan también que les quiten a Dios. Y muchas veces nosotros, cuando estamos en la sala de quejas, el diablo quiere llevarnos a un plano después de habernos quitado todo. Porque recordemos que Estados Unidos es un país que hoy usted lo tiene todo y mañana no tiene ¿qué cosa? Nada. Y entonces cuando usted no tiene nada, usted comienza a entrar en lo que es la sala de queja, comienza a quejarse, a quejarse, a quejarse. Pero querido hermano, aunque usted se queje, quéjese con respeto. Porque al final usted puede perderlo todo, pero si aunque sea le queda Dios y una fe en Dios, usted va a salir adelante, usted se va a levantar, usted va a triunfar, porque el que tiene al Hijo de Dios lo tiene todo. Y no te estoy diciendo que no te quejes. Yo recuerdo bien joven ver a un matrimonio que su hijo le llegó de visita y falleció en un accidente atroz, y aquella familia se tiraba arriba de la caja, pero le decían al pastor: pastor, no permita que nosotros blasfememos el nombre de Dios. Porque querido hermano, por mucho que usted se queje, tiene que entender que con Dios lo tenemos todo. Es normal entrar en la caja, en la sala de quejas que estaba el profeta Habacuc. Y saben, en la sala de quejas, por lo general Dios guarda silencio. Y usted es el que está, habla y habla. Y miren, no es que yo como pastor sea Dios ni nada de eso. Yo soy un ser humano igual que usted, más pecador que usted. Y yo recuerdo que yo tengo en mi teléfono la lista de los hermanos que más se quejan. Y gracias a Dios que uno tiene el caller ID, el call ID, porque cuando ya me llama un hermano, yo miro la llamada y digo: ay, Dios mío, ya sé para qué me está llamando, y no he contestado. Y entonces yo tengo, usted ve cómo tiene el FBI los 10 más buscados. Yo tengo también mi lista, los 10 más amargados, los 10 que más se quejan, los 10. Y usted va a ver que hay personas que todo el tiempo están quejándose y quejándose y quejándose. Hay muchos que son como Habacuc. Y hay personas que lo hacen porque tienen celo con Dios. Y lo hacen con un buen sentido. Pero nota, querido hermano, que aún tú siendo bueno, al final no tienes la foto completa o la película completa. Porque nota, en el contexto de Habacuc, Habacuc pensaba que en el pueblo unos eran víctimas y otros victimarios. Sin embargo, en la película de Dios era diferente. Y nota que en la sala de quejas usted se queja y esto está malo y lo otro está malo. Y noten esto, no está mal que usted se queje, pero tampoco usted se puede quedar la vida entera quejándose. Usted conoce cristianos que desde que le van a hablar le hablan de quejas. Oye, ¿cómo está la cosa? No, esto está malo. ¿Y cómo? No. Y nada, y no disfrutan de las bendiciones de Dios. Todo el tiempo es queja y queja y queja. Y entiendo que Habacuc estaba frustrado. Pero aún Habacuc sale de la sala de quejas y entonces pasa a la sala de espera, que es en el capítulo 2, porque usted tiene que salir de la sala de quejas y entrar en la sala de espera. En la sala de quejas, Dios está en silencio, Dios no habla, usted es el que pregunta, usted es el que se queja, usted es el que quiere. Y noten que es el patrón en la Biblia. Cuando usted va al libro de Job, Job al inicio se está quejando y le picaba la piel y pierde a sus hijos y comienza a quejarse, pero respetuosamente, hasta después del capítulo 37-38, que Dios rompe el silencio. Y Dios dice: ahora te esperas que yo voy a hablar.
Y aquí pasa lo mismo. En el capítulo 2, Dios rompe el silencio. Y Dios pasa de la sala de queja a la sala de espera. Le dice a Habacuc, ya te quejaste, ya te desahogaste, ya hablaste todo lo que querías hablar, ahora te vas a aguantar. Y noten en el versículo 9 lo que dice del capítulo 2. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Es decir, en el concepto de Habacuc, habían algunos que eran buenos y otros que eran malos. Pero en el concepto de Dios, Dios sabía que el pueblo entero estaba podrido por lo general. Sin embargo, no importa lo malo que tú seas, no importa lo mal que esté tu vida, no importa cuán bajo hayas caído, tú eres la preocupación más grande que Dios tiene. Y Habacuc estaba allí en una preocupación. Y noten cuando uno juega a ser Dios. Habacuc creía que unos eran buenos y otros eran malos. Pero entonces cuando Dios lo lleva a la sala de espera, cuando él sale de la sala de quejas a la sala de espera, ahora Dios le dice, mira Habacuc, lo que va a pasar es lo siguiente. Van a venir los asirios y van a destruir al pueblo de Dios. Y Habacuc, en la sala de espera, después que Dios rompe el silencio, entonces Habacuc sale a hablar de nuevo y a decir, Señor, si antes no entendía tu plan, ahora lo entiendo menos. Yo estaba preocupado porque habían algunos que eran buenos en el pueblo y otros que eran malos. Y ahora tú vas a traer a gente más mala que los malos de mi pueblo para que hagan justicia. Y queridos hermanos, de verdad que en la vida cristiana, ¿quién entiende a Dios? Pero muchas veces nos toca por fe asimilar y esperar en los designios de Dios, porque hay una realidad que es real, más real que la persona que está sentada a tu lado, y es que por enredada que sea la situación que tú estés viviendo y no estés entendiendo a Dios, Dios no se equivoca. Y por eso en esta noche quiero hablarte también desde este punto de vista. Dios no se equivoca. Y pastor, ¿por qué Dios no se equivoca? Si mira el enredo que hay acá, a los malos le va bien, a los buenos le va mal. Dios ahora está trayendo gente más mala para que castigue a gente menos mala, como que este libro no tiene sentido. Y fíjese, hermano, Habacuc le está diciendo a Dios claramente, Señor, por favor, haz algo, porque esto no tiene ningún sentido. Y nota, le dice en el capítulo 2 Dios, mas el justo por su fe, ¿qué cosa? Vivirá. Dios le está diciendo a Habacuc, mira, en el pueblo de Dios hay gente haciendo cosas malas. Tú me estás diciendo, Habacuc, que gente está haciendo cosas buenas, pero yo estoy viendo, como dice él, que lo que hay en el pueblo es pura codicia. Y hay un punto importante acá. A veces nosotros nos quejamos con Dios por personas que aparentemente usted las ve que son buenas, pero en el corazón no lo son. ¿Sí? Hay gente que usted dice, ¿por qué Dios permitió que le pasara eso a fulano? Con lo bueno que él es bueno ante tu vista. Pero tú no sabes, cuando fulano no está delante de ti, qué es lo que fulano hace. Y aunque fulano fuera un santo, Dios no se equivoca. Y cuando Dios permite que algo venga a tu vida, Él sabe por qué lo permite, cuándo lo permite y en el momento que lo permite. Y ahora, querido hermano, nota que Dios es un terapista tremendo. Cuando usted llega a dar terapia, y cuando me toca dar terapia de pareja, usted no salga a hablar y hablar y hablar como terapista. No, 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 no. Usted tiene que dejar que las personas se desahoguen y se quejen. Y eso es lo que hace Dios con Habacuc. Él ve que Habacuc está frustrado
completamente. Y Habacuc está quejándose y Dios escuchándolo. Después que Habacuc se desahoga, Dios entonces rompe el silencio y comienza a hablar. Y querido hermano, cuando Dios comienza a hablar al corazón, ay Dios mío, yo he pasado por momentos donde me he estado quejando y quejando. Y después de ese silencio, he estado orando y orando, Dios rompe su silencio. Y cuando Dios habla, usted tiene que decir la frase clave: Dios no se equivoca. Y si no lo dices en ese momento, a la larga, cuando pasan los años, te comienzas a dar cuenta que todo siempre estuvo debajo del control de Dios. Y entonces Habacuc está preocupado diciendo: Señor, mira, yo no sé, tú eres Dios, pero tu plan está un poco raro. Porque no me estás diciendo que esperaba yo que al que está haciendo lo malo a mi vista, tú hicieras algo contra esta persona. Pero no, tú vas a arrasar con todo el mundo. Pero después Dios le aclara a Habacuc y le dice: mira, Habacuc, ¿tuviste esas personas que vienen a destruir al pueblo de Dios, que yo los estoy trayendo para que hagan juicio por mí? Esas personas van a ser destruidas, van a ser raídas, nunca más se van a levantar. Yo voy a tomar venganza de esas personas. Y entonces Habacuc dice: oh Señor, espérate, tu plan es mejor que el mío. Porque yo pensaba que iban a venir, iban a arrasar con el pueblo de Israel, iban a seguir victoriosos. Pero te tengo una noticia, querido hermano. Lo que le está diciendo Dios a Habacuc es: el mal parece que gana y gana. Pero al final, quien va a ganar se llama Jehová de los ejércitos. Y queridos hermanos, miren, vivimos en un mundo donde el diablo ha sabido hacer muy bien la propaganda. Y el que hace lo malo, el que le es infiel a su esposa, el que roba en su centro de trabajo, el que busca ganancias deshonestas, es el famoso, el que le va bien, el que el mundo aplaude. Usted lo nota en la televisión, en todo. ¿A quién es el que el mundo aplaude? ¿Al cristiano? ¿Al honesto? ¿Al que hace las cosas bien? No. Y el diablo nos ha metido esa propaganda en la cabeza, como diciéndonos: el mal siempre gana, el mal siempre gana, queridos hermanos. Y cuando nosotros vemos eso, comenzamos a quejarnos como Habacuc. Y Dios nos deja que hablemos y nos desahoguemos. Y cuando Dios nos revela el plan, decimos: Señor, pero ese plan no sirve, tu plan se demora mucho, tiene que pasar mucho tiempo. Pero cuando Dios nos muestra la película completa, nos muestra el fin de todas las cosas, decimos: ah, no, espérate, Señor, tú siempre tuviste la razón. Tú siempre estuviste en control. Y ahora Dios le está diciendo a Habacuc: mira, Habacuc, el mal no va a permanecer para siempre. El mal no va a permanecer para siempre. Y si tú en esta noche te olvidas de todo lo que te he dicho y te vas con esta frase en tu mente, este mensaje habrá tenido propósito. Querido hermano, el mal no va a prevalecer para siempre. ¿Sabes? Cuando tú tienes esa perspectiva, tú dices: espérate, lo que me está pasando hoy no va a ser mi condición eterna. Y si hoy te encuentras sin algo que tú querías tener, tú sabes que este no es el fin, porque el mal va a ser destruido. Al final, Dios va a destruir el mal. Yo recuerdo la historia de un padre que se estaba muriendo, era un hombre de mucha fe. Y ya en su lecho de muerte, el hijo llega y le dice: papá, estás muriendo, yo estoy muy triste, yo de verdad que ya veo que estás en una condición muy débil, yo no voy a poder vivir sin ti, papá, ¿qué va a ser de mi vida? Y el papá le dice: hijo, el médico me diagnosticó que ya voy a morir, pero yo quiero darte este papelito. Y le da un papelito doblado y le dice: cuando vengan momentos difíciles, abre este papelito y léelo, que esto me ha sostenido durante toda mi vida.
Y así lo hizo él. Él agarró su papelito, dice la historia, lo guardó en su billetera, siguió cuidando a su papá y lo siguió cuidando y cuidando y cuidando y cuidando y cuidando hasta que finalmente el papá fallece. Viene el entierro, todo normal, y al tiempo después comienzan a llegar los problemas a su vida. Y un día, cuando él estaba aturdido, preocupado, abrumado por los problemas de la vida, él llegó y se sentó y dijo: si yo tengo algo que mi papá me dejó, yo quería tenerlo aquí conmigo para que me diera un consejo, pero yo recuerdo que él me dejó un papelito. Y fue a la billetera desesperado y él no podía más. Y cuando lo abre, decía aquel papelito: los problemas son temporales. Lo único que es eterno es el amor de Dios. Y querido hermano, si usted entiende esto en esta noche, que los problemas que tú puedas tener son temporales, porque en este mundo estamos de paseo, somos extranjeros aquí, somos turistas. Nuestro destino final es el reino de los cielos. Y cuando Jesucristo regrese del pecado, del mal, del pecador, del que hace daño, del que extorsiona, no quedará ni raíz ni rama, porque estaremos en la presencia de Dios. Pero nosotros como cristianos a veces vivimos de una manera como si no hubiese cielo nuevo, como si no hubiese tierra nueva. Nos afanamos tanto en los problemas y en las dificultades. Y mira, querido hermano, yo me he dado cuenta como pastor, porque el pastor trabaja mucho con problemas, que usted dice: está este problema aquí, está el otro allá, está el otro en la otra iglesia, está en la conferencia el problema, y está el otro problema, y está el problema en tu casa con tu esposa, y está el problema con tus hijos y la escuela, y hay 100,000 problemas o 100,000 preocupaciones que tú tienes, y el enemigo te abruma con todo esto. Tú comienzas a explotar. Pero si tú vas con Dios sabiendo que al final tú y Dios son mayoría y van a ganar y van a estar por encima de los problemas, ¿sabes? Del 100% de los problemas, como el 70-80% de tus preocupaciones y tus problemas nunca llegan a suceder. Pero el enemigo te empieza a abrumar y a abrumar para que tú digas: ya el diablo ganó, Dios no está conmigo, Dios no camina a mi lado. ¿Por qué pasó esto? Hermano, mira, hay personas que dicen: no se dice por qué, sino para qué. Pero si vamos a ser sinceros y usted tiene fe en Dios, usted no pregunta ni por qué ni para qué. A Dios no se le pregunta, porque Dios no se equivoca. Él es Dios. Y Él, cuando viene algo a nuestras vidas, como usted diga: Señor, yo no te cuestiono, yo no pregunto. Yo, cuando usted diga, yo camino. Y si Dios me dice por ahí, es por ahí. ¿Saben por qué? Porque Dios no se equivoca. Y si tú vivieras tu vida con una venda puesta diciendo: Señor, a la derecha, a la izquierda, abajo, arriba, doy el paso aunque esté el precipicio, querido hermano, sabiendo que el Dios que tú tienes no se equivoca. Cuando uno es pequeño, admira a su papá. ¿Por qué? Porque cree que su papá es lo máximo. Y yo recuerdo de pequeño que yo en mi escuela hablaba de mi papá y de mi mamá como que eran los más inteligentes del mundo. Hasta que me comencé a fijar que no eran tan poderosos nada cuando uno va creciendo. Pero Dios quiere que nosotros tengamos la fe de un niño inocente. Y cuando usted vive desde ese punto de vista, hermano, ¿qué le puede hacer el diablo? Y fíjate, no estoy hablando que en un momento determinado no te quejes respetuosamente como empezamos este mensaje. Pero tiene que llegar un punto en su vida cristiana que usted salga de esa queja y comience a ver que Dios siempre tiene un mejor plan y que Dios no se equivoca. Y que su vida sea: está pasando esto, Dios no se equivoca. Viene el diablo por acá, Dios no se equivoca. Viene un conflicto en el hogar, tranquilo, Dios no se equivoca. Llegó un jefe que se pone para mí en el trabajo y me hace la vida un yogur, como decimos, tranquilo,
lo dejo en las manos de Dios, Dios no se equivoca. Mi cuenta de banco decreció, Dios no se equivoca. La casa que tenía la perdí, tranquilo, Dios no se equivoca. La recuperé, Dios no se equivoca. Dios sabe. Dios está en control. Y Habacuc 2:20 dice: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. ¿Cómo Habacuc está diciendo ahora que se callen si él se estaba quejando al inicio? Eso sucede cuando usted tiene la película completa. ¿Cuál es la película completa, pastor? Habacuc está mirando que el que le iba a venir a hacer daño al pueblo de Dios iba a terminar siendo destruido para siempre. En otras palabras, Dios iba a triunfar. Entonces, ¿cuándo es que yo voy a hablar como Habacuc está hablando? Cuando yo sé que al final mi Dios va a ganar. Hay un canto maravilloso que yo siempre escucho, y el canto se llama: Dios siempre reina, Él siempre gana. Y queridos hermanos, es una realidad. Dios reina para siempre, amén. Y Dios siempre gana. Dios siempre gana. ¿Usted ha conocido algo que Dios haya perdido? Aún este mundo, cuando Adán y Eva pecaron, Jesucristo vino y en la cruz del Calvario ganó. Y al final Dios está en control de este mundo. Querido hermano, sal de la iglesia en esta noche, sal de esta transmisión en esta noche entendiendo: Dios no se equivoca, Él reina, Él gana, Él está en control. Y no importa lo que pueda venir a tu vida, recuerda, sal de aquí en tu mente diciendo: Dios siempre gana. La victoria está garantizada para aquellos que confían en Dios. Y no te estoy diciendo que tengas una fe como un robot, que en un momento determinado no tengas sentimiento, que en un momento determinado no puedas quejarte, que en un momento determinado no te desesperes un poquitico porque de repente el diablo te agarró con la defensa abajo y te tiró a noquearte, pero te moviste un poquitico para el lado y de momento tu fe flaqueó un poco. Pero tienes que salir de esa queja y tienes que comenzar a mirar más el plan de Dios. El plan de Dios es perfecto, Él no se equivoca, y al final, si tú confías en Él, llegarás al reino de los cielos. Pero aunque no llegue el reino de los cielos, si tú confías en Dios, pasarás por encima de los problemas y alcanzarás 100 tanto de bendiciones en esta tierra y la vida eterna en el reino de los cielos. Sal de este lugar entendiendo, querido hermano, no importa lo que estés pasando, pero sal entendiendo que Dios no se equivoca. Pongámonos en pie para orar. Querido Padre que moras en los cielos, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Gracias porque el profeta Habacuc, a pesar que era de la tribu de Leví, gente separada para Dios, a pesar de que era un profeta, también era humano, como nosotros. Tenía sentimientos, pasaba por momentos difíciles. Y Dios, todos nosotros que estamos acá y los que están en las redes sociales, también en algún momento hemos dudado, en algún momento nos hemos quejado, en algún momento nos ha flaqueado la fe. Pero Señor, permite que en esta noche salgamos de este lugar no permaneciendo en la sala de quejas, sino que podamos pasar a otro nivel, al igual que el profeta Habacuc, el cual terminó diciendo que aunque no hayan vacas en los corrales, con todo su corazón se iba a regocijar en Jehová de los ejércitos, el cual expresó que Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. En otras palabras, Dios está en control. Que salgamos de este lugar diciendo: Dios, confío en ti porque tú no te equivocas, tú siempre reinas, tú siempre ganas. Dios, ayúdanos a salir de acá con esa fe, sabiendo que tu presencia está con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.